Gracias al Señor por su presencia aquí en este lugar. Pueden sentarse. Vamos a entrar en nuestra enseñanza pastoral. Esta mañana, segunda semana de una serie, amén, de nuestro estudio bíblico. Me seréis testigos. La otra semana empezamos con lección 1 y vamos a seguir aquí en esta mañana con lección 2. Aleluya. Todos digan un solo mensaje para todos. El Señor Jesucristo ha establecido sin duda un solo mensaje para todo el mundo. No importa de dónde somos, qué idioma hablamos, el Señor tiene un mensaje para nuestra vida. Él enseñaba lo mismo a los hombres, en los evangelios. Él dijo que había un solo camino. Lo enseñó a sus discípulos, lo enseñó a las multitudes, a los líderes religiosos, oficiales, gubernamentales. No le importaba, el mensaje era el mismo a todo el mundo. Todos digan el mismo. Digan a todos. Amén. Juan 14:6, Él dejó claro que Él era el camino. No digan los caminos, no uno de los caminos, sino Él dijo, yo soy el camino y no las verdades o una de aquellas, sino Él dijo que era la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él describió cuál era ese camino para llegar a la presencia de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo. Todos digan verbo. ¿Qué quiere decir verbo? Es la palabra expresada, el pensamiento de Dios en voz alta, por decirlo así. En el principio era el verbo, la voz de Dios, la mente de Dios expresada. Y el verbo era con Dios. Como mi palabra está conmigo, la palabra estaba con Dios. Y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. No estamos hablando de una persona al ladito del Padre, sino estamos hablando de la palabra misma, la expresión que se puede oír era con Dios y era Dios. Y según el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne. Amén. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, con esos versículos y la enseñanza de Juan el capítulo 1, nos damos cuenta que el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne. Estamos hablando de la persona de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Es el punto que estamos intentando de hacer claro en esta enseñanza, que cuando usted crea la palabra de Dios, cuando usted obedece la palabra de Dios, está obedeciéndole a Dios mismo. Amén. No hay manera de diferenciar entre Dios y su palabra. Esa palabra fue hecho carne, habitó aquí entre nosotros y se ha quedado en el poder del Espíritu Santo. Él vino a enseñar su mensaje, pero los de su propio pueblo, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y porque los suyos, su pueblo, no le creyeron, por la gracia de Dios, nosotros fuimos alcanzados. Y hemos llegado a ser hijos de Dios,
no por un nacimiento natural, hermanos, sino por medio de un nacimiento sobrenatural. Lo llamamos el nuevo nacimiento. Eso para algunas personas suena raro, ¿no? Pero no es raro, es poder de Dios y la manera que Dios puede hacernos a nosotros nacer como sus hijos. Vamos a explicar, vamos a verlo más adelante aquí. Veremos lo que Jesús le dijo a un líder de los judíos que vino a él de noche. Él vino, le reconoció como maestro y él preguntó algunas cosas. El Señor habló acerca de ese nuevo nacimiento aquella noche, Juan capítulo 3. Él le dijo a Nicodemo, respondió Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, si usted no tuviese interés en el reino de Dios, no estaría aquí el día de hoy. Usted está aquí porque tiene interés. Usted quiere ver el reino de Dios, quiere ver el poder de nuestro Dios. Entonces él dijo, menos que nazcas de nuevo, no puedes verlo. Ahora él no entendía lo que el Señor decía. Y en el versículo 4, aunque no lo tenemos aquí en la diapositiva, él dijo sencillamente, ¿cómo es que un hombre siendo ya mayor, ya grande, ya viejo, entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no entendía lo que el Señor hablaba, y en el versículo 5, el Señor clarificó un poquito ese nuevo nacimiento. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, nota hermanos, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, esos no son mis leyes, no son mis reglas, no son reglas de nuestra iglesia, son cosas o mandamientos de parte de la palabra de Dios. La palabra viviente de Dios dijo, tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu. La única manera de ver o entrar en el reino de Dios. Y nosotros no podemos encontrar otra manera, otra forma de cómo entrar en el cielo. Hay que nacer de nuevo de agua y del espíritu. Ve a su vecino y dígale, ¿oíste? Pues claro, tiene micrófono ese hombre. Pero es una cosa oírlo y es otra cosa creerlo y es otra cosa obedecerlo. Y usted no va a entenderlo totalmente hasta que lo experimenta. ¿Cuántos aquí han sido nacidos de agua y del Espíritu? Déjeme ver ahí su mano. Amén. ¿Cuántos ya entienden lo que es ese hermoso nacimiento? Bien bonito. El del agua es ser bautizado por inmersión en agua, invocando su nombre. ¿Cuál es su nombre? Así dijo Ananías a Saulo de Tarso. Él dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y ¿qué? Y bautízate. Estamos hablando de un hombre que 3 días antes iba con cartas en las manos, con autoridad para arrestar y encarcelar cualquiera que predicaba el evangelio. No estoy hablando de alguien que iba a una misión bonita y buena. Estoy hablando de alguien que tenía malas intenciones, pero esa persona tuvo un encuentro con el Señor. Va un predicador a su casa, o un hermano a su casa, y le empieza a decir, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Para qué es el bautismo?
para lavar los pecados, para quitar de encima la culpa del pecado que hemos hecho. Y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, el nombre era lo que daba ese bautismo poder. Luego hablamos de cómo se nace del Espíritu. Juan 7, versículo 38, era una fiesta grande y el último día Jesús se puso de pie, alzó la voz y él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Ahora, hay muchos que dicen que no importa lo que uno cree con tal que es sincero. Eso hablamos la otra semana. Jesús dijo: el que cree en mí, como la Escritura dice. En otras palabras, no podemos creer en Él como nos da la gana, sino que tenemos palabra de Dios, inspirada por Dios, y tenemos un deber de creer en Él según la Escritura. Amén. Yo tengo un mal hábito. Yo voy a la tienda, compro algún aparato, algún mueble, algún cosita. Yo abro la caja, encuentro el manual de instrucciones y lo tiro. Y intento de armar el asunto y, hermanos, nunca funciona. Y luego tengo que ir al basurero de la papelera de la casa y buscar por ahí y sacar el manual y leer las instrucciones y armarlo como dicen las instrucciones. Es así con Dios, hermanos. La palabra de Dios son las instrucciones y hay que seguirlos paso a paso. Paso a paso. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Sabe por qué hay tanta vida aquí en este culto? Porque hay ríos fluyendo. Amén. Se llama Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios está aquí en nosotros, moviendo en nosotros, y por eso nos alegramos. Versículo 39, él explicó el versículo 38 un poquito más. Él dijo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vas a recibir algo como un río y va a correr de su interior. Si crees en mí, como dice la Escritura, pero espérate tantito porque aún no ha llegado el tiempo. ¿Me están siguiendo, no? Amén. Cuando ya sea yo glorificado, enviaré ese Espíritu sobre vosotros y verán qué bonito es. Amén. ¿Cuántos han visto qué bonito es? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hablar de esa glorificación luego. Es una promesa para todo aquel que cree en Él. Recibirán el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Usted no entiende eso de las otras lenguas, no tiene que entenderlo. Amén. Usted búscale a Dios y Dios se encarga de lo que Dios hace en la vida suya. Es bíblico, lo entenderá luego. Encontramos que la creencia bíblica es más que un cambio en la forma de pensar. Hay mucha gente que dice yo creo, pero no cambian. No, hermanos, es más que un dicho de la boca. Amén. Es una experiencia bíblica. ¿Tú crees como dice la Biblia? Y el Señor derrama sobre su vida el poder de su Espíritu y ese Espíritu nos cambia. Estamos hablando del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento. Agua, bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu Santo, el Señor da a todos aquellos que creen. Si usted está aquí en esta mañana, todavía no ha sido bautizado, en el nombre del Señor Jesucristo, hay algunos hermanos atrás que le pueden dar un estudio bíblico personal y usted puede recibir el Espíritu Santo aquí mismo en este culto. Amén. Amén.
Ahora, ¿por qué estamos enseñando estas cosas? Porque número uno, no será la palabra del pastor Sones que le va a juzgar a usted. No será la doctrina de nuestra iglesia que le va a juzgar a usted. No va a ser su vecino, no va a ser ninguna otra persona. Será la misma palabra de Dios. Amén. Ahora, a veces no entendemos ciertas cosas y de repente Dios nos da una revelación. Ya vemos la luz. ¿Cuántos dicen eso? ¡Ay, vi la luz! Mire lo que Jesús dice aquí. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis ¿qué? Hijos de luz. Y más luego, él dijo con todo esto, o sea que con todo lo que había sucedido, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea que había mucha gente que le gustaba lo que vieron ellos y creyeron. Pero a causa de los fariseos, los líderes religiosos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ellos tenían miedo de lo que los hombres iban a decir de ellos. Y mire el versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso me cuesta entender. Me cuesta, cómo había tanta gente que creía en él, pero por el miedo que tenían de otros que les estaba viendo, no dijeron nada. Porque querían más ser alabado por el hombre que ser alabado por Dios. Todos digan tonto. Es, hermanos, porque su vecino no le va a juzgar. Yo no le voy a juzgar. Amén. Ningún pastor le va a juzgar. Pero la palabra de Dios sí nos va a juzgar. Por eso, más importante que creemos la palabra y obedecemos la palabra y que digan lo que quieran. A fin y cabo, el aire es gratis. Pueden decir todo lo que quieren. Amén. Mire, hermanos, igual el día de hoy, como en el día de Jesús, había gente y hay gente que cree, pero no toman ese siguiente paso por miedo de lo que otros van a decir de ellos.